Y ahora vamos, ese capítulo 12, ahora vamos al 3. Y vamos a ver los cuatro primeros versículos del capítulo 3. Exhortación a la obediencia. Miren, el proverbio cambia mucho del matiz. Usted se dio cuenta cómo se dirigió hace un momento a una área de la vida muy específica, y ahora pues se mueve a hablarnos de una exhortación a la obediencia. Y ustedes saben que hemos hablado de la corrección. Cuando uno ama, corrige. Y de eso se trata el proverbio, del amor de Dios hacia nosotros, que se ve en la corrección que Dios nos hace. En la exhortación a la obediencia, del 1 al 4, dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca, mire eso, hermano, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. El Señor bendiga su palabra. Señor, vamos a ti de nuevo en oración, Padre. Oramos, Señor, y clamamos por ti, Padre, porque sabemos que otra cosa no podemos hacer. Nos has dado tu palabra, nos has dado, Señor, tanto. Y es nuestra dicha, Señor, cuando nosotros entendemos esto. Hemos entendido por tu palabra, Señor, que tú nos amas en gran manera. Y parte de que tú nos hayas amado se hace totalmente evidente en nuestro Señor Jesucristo, y también en esa palabra que nos has dejado como un testimonio para nosotros. Así que vamos, hermanos, permítenos en esta mañana estar aquí gozosos delante de tu presencia, y ante todo con la debida reverencia, y sabiendo que tu palabra es la verdad. Dirígenos y guárdanos. Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces nos ocupa ahora estos primeros 4 versículos del capítulo 3. Y claro, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Proverbios no se desconecta, sino que lleva un flujo de enseñanza que, si bien va cambiando de matices, se permanece hacia una sola línea. Verdaderamente muchas veces nosotros valoramos la inmediatez como una norma, pero la palabra nos manda a vivir esperando y confiando en las promesas de Dios. Amados, nosotros vivimos en un mundo que queremos todo ya, pero el Señor nos manda a recordar sus promesas, y no solamente a recordarlas, sino a vivir por ellas y a tener la entera confianza de que las cosas así serán. Entonces, la vida plena y bendecida se encuentra en esta obediencia continua a los mandamientos de Dios, y en este pasaje hay una clara exhortación a ello. Lo primero que vamos a observar acá es lo siguiente. La primera parte: recuerda y guarda la enseñanza. Nosotros hemos hablado de que una de las formas en las que nosotros más fallamos es en esa parte del olvido. Se nos olvidan las cosas, como que de momento no logramos entender. Y recuerden esta mañana cuando meditábamos que ante el asombro de las mujeres que encuentran la tumba del Señor vacía, aparecen estos ángeles que les dicen: acordaos. Hay muchas cosas que podemos olvidar en nuestro diario vivir, y no es una coincidencia que luego en el Proverbios 3 dice: hijo mío, no te olvides. Hijo mío, no te olvides. La palabra aquí está dando, hermanos, una forma de imperativo. No está diciendo: hijo mío, cuidado si se te olvida, o hijo mío, es importante que no olvides. O sea, dice: no te olvides. O sea, que lo está dando por hecho. Está dando por hecho que no vamos a olvidar. Y aquí está también esta frase de hijo mío, que es una frase muy íntima. No está dando un consejo abierto a cualquier persona que pueda oírlo, sino que le está dando un consejo a alguien totalmente cercano, como una relación de padre a hijo. En este caso, Salomón está exhortando a su hijo, y en el caso de nosotros, espiritualmente hablando, la palabra inspirada viene de nuestro Padre Celestial a nosotros.
Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. El sabio no solo da una instrucción, sino que apela con ternura acá diciendo hijo mío, o sea que se refiere a una enseñanza constante que debe permanecer en el corazón, no solo en el conocimiento intelectual, en el corazón. Por ejemplo, los que nos dedicamos a la lectura hemos leído un montón de cosas, pero no las recordamos. No las recordamos y probablemente no las ponemos en práctica. Entonces, acá hay un llamado a no olvidar, y si no lo olvidas es porque se va a volver modo de vida, o sea que lo vas a tener presente siempre. En la frase no te olvides hay un mandato de no tratar la ley de Dios como algo sin importancia. Cuidado con nosotros tratar la ley de Dios con ligereza. O sea, debemos tratar la ley de Dios con su debida importancia. Es lo que llamamos su justa dimensión. Por ejemplo, si se dan cuenta, el pueblo de Dios es un pueblo que tiene que aprender a priorizar. Ustedes saben lo que es priorizar. Priorizar es colocar las cosas más importantes primero. Por ejemplo, si yo tengo una reunión importante y resulta ser que ese mismo día me invitan a un compartir, yo tengo que cohibirme del compartir porque tengo una reunión importante. Yo no puedo decir en la reunión, yo no puedo ir porque tengo que ir por ahí a juntarme con él. No, es que la reunión es una responsabilidad. Y se lo pongo de ejemplo a veces a los estudiantes. Una de las cosas que más cometen los estudiantes, de las faltas que más cometen los estudiantes, es quedarse fuera de la hora de clase. Eso es lo que le llaman el pasilleo. El quedarse en los pasillos, quedarse por ahí. A veces cuando el profesor pasa la lista y dice fulano, 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 y hay uno que está ausente, y el maestro podrá decir, bueno, pero ¿será que no habrá venido a clase hoy? Y los compañeros dicen, sí está, lo que pasa es que se quedó. Anda por ahí, entonces ahí empieza el profesor a buscar el muchacho que se le extravió. O llaman al departamento de la dirección a ver si alguien puede ir de un pronto y ayudar a investigar qué pasó, que el estudiante no está en clase a pesar de estar dentro del recinto. Y eso pasa. Entonces a veces yo le digo a los muchachos, es que tienen que aprender a tomar responsabilidad desde muy jóvenes. Porque, por ejemplo, póngase a pensar, ustedes dicen, ok, me quedo fuera de la clase, pero si yo decidiera hoy no venir a trabajar, y que de repente me llamen y yo diga, no, yo no puedo trabajar porque me quedé por ahí haciendo algo que yo consideraba más importante. Eso no se puede porque el trabajo es una responsabilidad de alto calibre. Entonces, eso es un ejemplo para nosotros aprender a priorizar. Entonces, lo que está diciendo acá, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos. Está diciendo en este asunto, no trates la ley de Dios como algo sin importancia, sino que dentro de las cosas que tú organizas en tu diario vivir, que hay cosas que son importantes, menos importantes, hay cosas que son necesarias, hay cosas que son urgentes, hay cosas que pueden esperar. La palabra de Dios no puede esperar por nosotros. Nosotros debemos estar en ella. Y pensando en esa palabra, hay algo que como pueblo de Dios tenemos que meditar profundamente. Por ejemplo, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. En nuestro diario vivir, hermanos, diario vivir, hablo de diario vivir, se nos van a presentar ciertos dilemas, como decíamos en la primera sección, que van a demandar de toma de decisiones. Entonces, si nosotros hemos olvidado la ley de Dios, es probable que nos deslicemos y tomemos decisiones que no sean las mejores. Tomemos decisiones que humanamente pueden verse sabias, pero para con Dios no lo son. Entonces es una clara instrucción que Salomón está expresando acá por la voluntad de Dios para que nosotros tengamos lo que se llama una vida gobernada por la palabra de Dios. Entonces, de manera personal, recuerde que venimos de hablar de que la palabra de Dios es escudo a nosotros, de que nos protege de la mujer extraña, nos protege de andar en el camino del mal, nos protege de un montón de cosas que nos libra. Y era como hablaba con Luis, con el hermano Luis de la Cruz, hablábamos sobre estos temas, y él me decía, hermano, es que si nosotros lleváramos el proverbio a carta cabal, fuera muy pocos los problemas que se nos presentaran. Muy pocos problemas llegaran a la vida. Si lo lleváramos así, ¿verdad? Llevándonos siempre o sea,
me enojé y voy a llamar a la persona con la que yo me he enojado y le voy a decir unas cuantas verdades y ofendemos y decimos, ¿verdad? Pero, o sea, no nos dio tiempo a pensar bíblicamente, de decir, ven acá, espérame. ¿Será eso una actitud sabia que yo ofenda? ¿O será sabio que yo actúe de tal o cual manera? O no solamente pensar si es sabio, pensar más allá si es lo que Dios está esperando de nosotros. Porque hay gente que dice en el diario vivir, yo hago lo que yo quiera porque yo no vivo para la gente, pero el creyente vive para Dios. O sea, uno no puede hacer lo que uno quiera, uno tiene que vivir para Dios. Y cada cosa se convierte, cada situación se puede convertir en una oportunidad para uno testificar. Por ejemplo, cuando nosotros nos permitimos proceder como no creyentes, busca lo que va a haber una alta probabilidad de que vamos a perder nuestro impacto sobre personas que no conocen a Cristo. Tenemos que cuidar eso, porque si somos promotores del Evangelio de Jesucristo, tenemos que cuidar esa parte para que seamos más eficaces. O sea que la palabra nos enseña que en cuanto de nosotros dependa, estemos en paz con todos los hombres. Eso significa que tenemos que hacer más y mayor por testificar de Cristo, de manera tal que aquellos que nos observan puedan decir, yo veo en el hermano o yo veo en la hermana una actitud diferente. ¿Por qué? Entonces, cuando haya esa cercanía, es que yo tengo el deber de honrar a Cristo. Por ejemplo, es probable que yo tenga las mismas debilidades, que tenga las mismas situaciones, pero yo no puedo vivir de esa manera. O sea, yo no puedo vivir así. Recuerden que tenemos una batalla continua. Entonces, en el versículo 2, se nos habla de las bendiciones de la obediencia. De las bendiciones de la obediencia. Dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. O sea, miren, yo quiero que usted lo mire de esta manera. Por ejemplo, la obediencia a los mandamientos trae beneficios tangibles. La obediencia a Dios trae beneficios tangibles. No es solamente la vida eterna, sino que dése cuenta, hermanos, que la vida de muchos de nosotros es probable que se alargue más porque nosotros vivimos en una senda diferente. Es probable que así pase. Yo no digo que, no quito que nos llegue una enfermedad, que nos llegue una situación, eso pasa en el pueblo de Dios, pero volvemos al tema del sufrimiento. Hoy en día estamos batallando, y de hecho ese es mi tema, estamos batallando con una maldad que hay creciente, que no necesariamente está fuera del ámbito cristiano, está dentro. Porque hay incluso iglesias y mega iglesias que enseñan un falso evangelio de la prosperidad. Ese es mi tema. Cuando digo que ese es mi tema, es que ya yo estoy dando los pasos finales para terminar el seminario teológico. Y el tema que yo elegí, que gracias a Dios me lo aprobaron, está basado en 1 Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. Una explicación del evangelio de Jesucristo, que está allí, lo que es el evangelio. Cuando usted quiere una definición de evangelio, vaya a 1 Corintios 15, del 1 al 4. Pablo allí dice, yo les enseño lo que recibí, que Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras y que se levantó y que apareció. Y que ese es el evangelio, hermano. El gozo del que el creyente comunica es que el Señor vive y se levantó. Y eso tiene que ver mucho con la centralidad del culto que estamos celebrando ahora. No tendría ningún sentido que nosotros celebráramos a un Cristo muerto. No lo tendría. Y Pablo dice que si nosotros fuésemos, o sea, si Cristo no hubiese resucitado, fuéramos dignos de lástima. Deberían tenernos pena. ¿Por qué? Porque estamos en algo como sin sentido. Pero resucitó, dice él. Se levantó. Ese es mi tema. Yo quiero explicar ese evangelio, trazarlo bien, lo que el evangelio es, para refutar lo que mucha gente está enseñando desde los púlpitos, de que Dios nos ha llamado a bendición material. Y que una característica inherente de que una persona es salva es que sea rico. O sea, tiene que tener millones por montones para decir que es salvo. Pero entonces los que se han salvado con ese falso evangelio son los que están arriba depredando el pueblo, quitándole todo lo que el pueblo consigue, bajo el pretexto de que tú siembras para que coseche. Entonces, esas cosas me recuerdan mucho al pastor John MacArthur, que falleció recientemente. Que MacArthur en una ocasión dijo que él no pensó nunca en su vida, había pensado que la mayor parte de su ministerio iba a estar destinado a defender el evangelio de los evangélicos.
sea, él dice, el impío es naturalmente que tenga mucha confusión en el evangelio, pero hay gente que está dentro de la iglesia llamándose cristiano y está en otra cosa. Entonces, tenemos que aprender a dividir una cosa de otra. Eso es mentira, una gran mentira de que mucha gente dice, cree en Cristo para que todos tus problemas desaparezcan. El problema central del hombre es el que desaparece en Cristo, que es la caída y el pecado. Y eso es lo que nosotros necesitamos resolver. Porque el pobre y el rico, el que tiene y el que no tiene, el que come y el que no come, finalmente van a tener que morir. Van a tener que morir. Entonces, atesorar en esta tierra, como si nunca nos fuéramos ahí, tampoco habla de un corazón piadoso. Entonces, eso son cosas que tienen que estar bastante claras. Ahora bien, la obediencia a los mandamientos trae beneficios tangibles, vida larga por la tranquilidad, paz interior y estabilidad. Y el mundo promete paz a través de logros, pero Dios promete y cumple paz por medio de la obediencia a su palabra y por medio a esa victoria de Cristo. Recuerden a Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea que Proverbios no nos está dando una fórmula mágica para el éxito, sino una descripción general del fruto de una vida sabia. Una vida sabia. Y hay satisfacción en la vida sabia. Miren, si usted se da cuenta, hemos tenido hermanos en la fe que han vivido sabiamente delante del Señor y que han sido testimonio y que ya se han ido con el Señor, y es como dice la palabra, su testimonio aún permanece entre nosotros porque uno lo sigue recordando con ese cariño, con ese amor. Es probable que quizás, no sé si le ha pasado, sí, me ha pasado que uno ha ido donde un hermano, por ejemplo, y el hermano está convaleciente y uno va a estar con él, a acompañarle, a darle un poco de confortarlo un poco, consolarle un poco, y el que sale consolado es uno. Sí, el que sale consolado es uno. Entonces, eso habla de esa vida que se vive justamente y que se vive en paz. O sea, esas son las bendiciones de la obediencia. Hay como una paz y una tranquilidad. Ustedes saben que una de las cosas más tristes es llegar a los finales de su vida con una conciencia inquieta, una conciencia que no da paz. Entonces, el proverbio se está hablando acá, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. O sea que servir a Dios da paz. Eso es un asunto que no puede quedar en dudas con nosotros. Versículo 3, hermanos. Versículo 3, que sería una tercera parte. Viste tu vida de misericordia. Llena tu vida con esa misericordia. Versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Miren, lo escrito, escrito está. Lo que está atado es como si estuviera siempre con nosotros. Entonces, dice que primero dice no te olvides y luego dice nunca se aparten. Eso es una forma como de ser redundante de nuevo y de nuevo. Recuerden que estas enseñanzas originalmente fueron escritas en hebreo, en el idioma hebreo. Y el idioma hebreo tiene una característica que es diferente a los idiomas que nosotros hablamos. Por ejemplo, nosotros hablamos español, en el caso de personas que hablan bien su inglés. Hay un detalle, no es igual que el hebreo, porque cada idioma tiene como una forma diferente de expresarse y tiene unos recursos diferentes para la normativa de comunicación. Por ejemplo, si en español yo quiero destacar que algo es importante, yo tengo un discurso, yo estoy hablando de una temática. Cuando yo quiero destacar que algo es importante en mi discurso, yo puedo simplemente introducir la siguiente frase. Quiero que me presten atención porque lo que ahora voy a decir es importante. Entonces todo el mundo va de una vez, ok, esta parte es central. O presten por favor atención a lo que voy a decir ahora. Esas son formas de llamar la atención de la audiencia en el discurso hablado. Si el discurso es escrito, yo puedo ponerle comillas a la parte que yo quiero que la gente recuerde, puedo ponerle un trazo, una línea, puedo sombrearlo de otro color, puedo ponerlo en negrita, puedo ponerlo en mayúscula. Hay 5.000 maneras de uno poder llamar la atención en un escrito.
Pero el hebreo no tiene todos esos recursos. El hebreo es una lengua más llana y más concreta, no tan abstracta. Por ejemplo, recuerden que en nuestros idiomas, el español, en el caso del español, es una lengua romance que viene del latín y se deriva también del griego. Y eso hace que sea muy conceptual. Los griegos eran muy conceptuales, pero el hebreo no era tan conceptual, el hebreo era más práctico. Recuerde que nosotros cuando introdujimos este estudio, cuando empezamos a hablar desde la primera vez, destacamos que la palabra sabiduría en español está muy próxima a conocimiento o informaciones. Son intercambiables a veces. Que fulano sabe mucho, tú entiendes que es sabio. Eso es lo que se puede establecer, pero el hebreo no lo ve tan así. El hebreo ve la sabiduría no como un componente de conocimiento en el cerebro, sino que lo ve como una actitud, como una práctica, como algo que se hace. Que los hombres y las mujeres actúan sabiamente cuando se ve su obrar. Entonces, volviendo al tema de la gramática hebrea, se da cuenta que la gramática hebrea, para destacar que algo es importante, lo que busca es la manera de repetirlo y repetirlo. Era como cuando Josué se encuentra con el Señor antes de entrar a la tierra prometida. El Señor le dice: Josué, mira que te digo que te esfuerces y seas valiente, porque tú repartirás esta tierra a este pueblo. Mira, Josué, no te apartes de mi ley y sé esforzado y valiente, porque va a pasar esto y al final esfuérzate y sé valiente. Entonces, cuando tú dices, pero ven acá, ¿qué es lo que está tratando de pasar aquí? ¿Qué es lo que Dios está tratando de decir? Que el esfuerzo y la valentía es el centro de todo. Tienes que poner de tu parte y tienes que ser valiente para llevar la tarea que yo he puesto en tu mano. Entonces, en ese no te olvides y nunca se aparten, hay ese llamado de como esa redundancia hebrea que nos está diciendo. Tú podrás leerte el rollo completo de Hebreos, el libro completo de Hebreos, de Proverbios, y sin embargo, si tú lo olvidas, de nada habrá servido, sino que tiene que permanecer en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, la misericordia y la verdad son cualidades divinas, hermanos, que deben adornar el creyente como un collar visible y estar profundamente arraigadas en el corazón. Misericordia y verdad. ¿Cuándo te has visto personas en los entornos sociales hablando de misericordia y verdad? O sea, la gente no está buscando esto, porque son cualidades divinas. La gente, mientras más se aleja de Dios, ocurre un declive en la persona. La persona, mientras más lejos están de Dios, pierden más influencia en Dios y se van volviendo totalmente un declive. Por ejemplo, en el caso de la verdad, hay que dar muchas vueltas ahora, hermano, ante todas las cosas que uno ve para uno llegar a saber si son verdad. Porque nos están mintiendo mucho y de manera abierta. Allá a la universidad, una vez dieron una charla, a veces llevan muchas charlas allá a la universidad, de varias temáticas, y van varios tipos de profesionales a hablar allá en la universidad a modo de conferencia. Y en una ocasión nos visitó un comunicador dominicano llamado Marino Zapete. Marino Zapete se ha caracterizado por hacer periodismo en el país, y una vez lo llevaron allá a dar una charla, y la charla se llamaba Periodismo en la era de la posverdad. Así se llamaba la charla, y creo que él escribió un libro con ese mismo título. Y lo que él exponía en aquel entonces era una realidad. Por ejemplo, ya las masas están siendo movidas por cosas que ellos no saben si son verdad o mentira. Y la gente que tiene influencia social dice: no importa que lo que tú digas sea verdad o mentira, lo que importa es que funcione. Claro, si yo engaño a 50,000 personas y yo tengo un beneficio de ello, a mí qué me importa que yo esté engañado, yo lo que quiero es seguir consiguiendo lo que yo consigo. Entonces, así se está preparando el mundo para vivir. Nos hablan mucha mentira. Mucha mentira. Y usted no se da cuenta ahora mismo que a cada rato retiran, la sociedad de consumo retiró tal producto porque determinaron que era malo. Pero ¿tú te crees que la gente que lo vendía no sabía que eso era malo? Ellos sí sabían, lo que pasa es que a ellos no les importa. Ellos dicen: envenénate tú mientras yo siga consiguiendo mi dinero. Eso es una mentira, un engaño. Y solo cuando nosotros podemos tener la seguridad de que en el único sitio que usted se puede sentar
y que todo lo que usted escuche es la verdad cuando usted escuche la palabra de Dios. Ahora, eso nos compromete a nosotros, y cuando digo nosotros, hablo de todos los hombres y todas las mujeres que usan la palabra, todos nosotros, todo aquel que tiene la oportunidad de enseñar la palabra a la comunidad que sea. En el caso de los predicadores, en el caso de los ancianos, los pastores que predican a la congregación, en el caso de las damas que enseñan también en sus actividades, debe haber un alto compromiso de que nosotros aprendamos la palabra de verdad. La palabra de verdad. Por ejemplo, hay iglesias que permiten que las mujeres prediquen y ordenan pastoras. Eso no es bíblico. Mi pastor Julián siempre dice, ya no se van a perder por eso, pero ese no es el orden divino. Ese no es el orden divino. Quizás no se vaya al infierno, pero no es el orden que Dios estableció. Nosotros tenemos que ver el orden que Dios estableció. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero destacar con eso? Yo conozco a una persona muy cercana a mí que se casó con un joven de otra iglesia y ella predica en la congregación en la que está. Y un día hablamos de ese tema. Yo le dije, mira, en tu congregación hacen esto. Eso es un asunto que se hace allá. Ahora bien, que yo te aconsejo, fájate a estudiar la palabra. Fájate a estudiar la palabra. Oramos siempre, pero fájate a estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque todo el que usa la palabra en el contexto que sea y no la usa como la palabra demanda, puede también caer en el engaño del error. Entonces, la única palabra que se garantiza que es de verdad es la palabra de Dios, pero por eso tenemos nosotros que escudriñarla con esa seriedad. Entonces, nadie habla de verdad y misericordia en los días que estamos viviendo. Y paradójicamente nadie quiere ser engañado. Todo el que se da cuenta que ha sido engañado se pone bravo. ¡Ay, me engañaron, me mintieron! O sea, pero busca la verdad de Cristo. O sea, que esa es la única verdad que está garantizada, porque es la verdad de Dios. Entonces, Jesús mismo vivió lleno de gracia y de verdad, como dice Juan 1:14, y Él es nuestro ejemplo, lleno de gracia y de verdad. O sea que ese es nuestro Señor, Señor de gracia, Señor de verdad. Vemos en el versículo 4, el favor ante Dios y los hombres. El favor ante Dios y los hombres. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Miren, aunque es cierto que el Señor nos enseñó que si a Él lo habían rechazado, a nosotros también nos van a rechazar. Eso es cierto, pero hay algo que pasa que también es cierto. El impío, el no creyente, sabe más de nosotros de lo que usted se imagina. Porque nosotros hablamos en una ocasión y hablamos del necio, del tonto, del simple, del insensato, de toda esa característica que el proverbio habla, de aquellos que viven apartados. Ellos son todo eso, pero no son ingenuos. Tienen sabiduría mundana, tienen conocimientos de esta tierra, no son tan tontitos como pareciera, sino que ellos mismos saben muchísimo más de muchas cosas de nosotros que nosotros mismos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros pusimos el contraste y la parodia también, que se puso muy popular después que los comediantes grabaran la película que se llama Cristiano de la Secreta. O sea, el que dice que es, pero que no es, el impío sabe de eso. El impío dice, ese no es cristiano nada. Pero tú ves fulano, ese sí, dicen ellos. O sea, ellos mismos saben, no es que ellos lo saben. Incluso, recuerde la vida de Abraham. Recuerde la vida de Abraham. ¿Cómo termina la vida de Abraham con las tribus cananeas? Estos hombres van donde Abraham y le dicen, Abraham, mira, nosotros vinimos donde ti a hacer un pacto. Nosotros queremos que nos tratemos bien, Abraham, porque hemos visto que la mano de Dios está contigo. Luego nos dimos cuenta ya, Abraham, nosotros vemos cómo tú vives, nosotros vemos cómo tú prosperas, nosotros vemos la forma de vida que tú llevas. Abraham, nosotros no te hemos visto a ti viviendo como los paganos.
Tú no andas calle arriba, calle abajo, tú no andas inventando por aquí, inventando por allá. Tú te mueves cuando Dios te dice que te muevas. O sea, tú tienes como esa relación con Dios. Entonces nosotros no queremos problemas contigo porque hemos entendido que tener problemas contigo es tener problemas con Dios. Entonces, a pesar de que hay rechazo, miren, a pesar de que el mundo rechaza, el mundo también se da cuenta quién es y quién no es. Y algunos dicen, tú ves yo, cuando yo me convierta, yo no me voy a poner a Dios de relajo, yo voy a ser como fulano, que ese está en lo que está de verdad, ese se recogió de verdad. Pero que si no ven ambivalente, no ven nadando en dos aguas, no ven de una manera que no es muy pura, como diríamos, eso va a traer un comentario diferente. Entonces recuerde eso, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. O sea que quien vive con misericordia y verdad, no solo agrada a Dios, sino que gana el respeto de los demás. Nos ganamos respeto. Por ejemplo, yo a veces publico cosas, como les decía, fragmentos de mensajes, algún mensajito. Uno lo pone en los lugares que se pueda ver para que la gente lo promocione. Saben que tenemos que hacerlo, porque si la gente promueve las cosas que son inmorales y nosotros tenemos la verdad de Dios, vamos a promover la verdad de Dios. Yo publiqué un pequeño video en una red que llamó mucho la atención, en donde yo hablaba de la diferencia entre religión y cristianismo, de cómo religión se le puede llamar a cualquier intento que el hombre haga de agradar a Dios o a una deidad, cualquier cosa. Por eso usted se da cuenta que en un país como la India hay más de 20 millones de dioses, porque cada quien se inventa el que quiere. Si uno dice, yo voy a adorar las hormigas, otro dice, yo voy a adorar los árboles, yo voy a adorar el aire, yo voy a adorar el agua, yo voy a adorar esto, yo voy a adorar una imagen que yo mismo he creado. O sea, eso se da para allá. Pero eso no es lo que tenemos en el cristianismo. El cristianismo es Dios mismo llamando personas para su gloria, amando con amor eterno, eligiendo, predestinando. Eso es el cristianismo. Y luego haciendo esta unidad comunitaria en donde nosotros podemos ver de manera evidente el ejercicio de dones, donde podemos ver la confraternidad, donde podemos llamarnos hermanos a pesar de no ser de los mismos apellidos. O sea, Cristo hace una familia y eso es una gran bendición. Pero eso hay mucha gente que ve todo esto y hay mucha gente que está, como digo yo, está como dolido y lamentamos mucho que mucha gente haya sido quizá malentendido de lo que es el pueblo de Dios y todas esas cosas. Siempre hacen referencia a los fallos del pueblo de Dios y señalan aquí y allá, pero todos son excusas. Porque era como le decían al fallecido John MacArthur. Alguien le dijo a MacArthur, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Y él le dijo, pues tú puedes venir porque hay lugar para uno más. Hay lugar para uno más. Porque nosotros llegamos y quizás somos hipócritas y quizás pecamos de varias maneras, pero Cristo no es hipócrita ni pecador y a Él lo seguimos. Buscamos a Jesús. Él es nuestro ejemplo, siguiendo los pasos del Maestro. Si vamos pensando en otra cosa, pues nos vamos a desanimar, ahí vienen los problemas y eso es lo que el enemigo quiere. Eso es lo que el Satanás quiere, que haya mucho conflicto y cosas que nos desenfoquen de lo que verdaderamente debemos mirar. Pero dentro de toda esa disyuntiva que la gente habla, la gente empieza a opinar. Hay gente que dice, oh sí, amén. Hay otro que te dice, basura, son tonterías. Y alguien decía, ¿y a qué tú te refieres? ¿A Jehová o a Jesús? Y alguien dijo, tanto Jehová como Jesús son dos cosas sin sentido. Me dijo, busca filosofía. Aprende filosofía y aprende a usar el cerebro. Yo decía, oye esto ahora. Me manda a buscar filosofía, pero cuando tú te metes a la filosofía, lo primero que tú ves es una cosa, que los filósofos se ocupan mucho de eso, de pensar en la existencia de Dios. Y filósofos como San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, Blaise Pascal, que era un genio en las matemáticas, eran hombres creyentes. Llegaron a concordar bastante bien el tema de la fe y la razón. Y por otro lado, de una época más moderna, usted ve a Luis Pasteur, creyente también, Gregorio Mendel, el padre de la genética, creyente también. Entonces, esa gente que dicen que tú tienes que buscar filosofía, a veces ni se han leído un libro de filosofía nunca. O
Sí, porque se dan cuenta, muchas de las personas que están hablando en contra del cristianismo y de la vida espiritual, ellos no son gente muy entendidos, son gente como que está un poco cerrado. Y yo les decía, tienes que revisarte todo eso porque filosofía no necesariamente niega a Dios. Hay campos filosóficos que sí lo hacen. Por ejemplo, un hombre como Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán, negó a Dios totalmente y diseñó una frase que decía Dios está muerto y escribió un libro que se llama Dios está muerto. Pero ¿cómo murió Nietzsche? Nietzsche murió loco, desquiciado. Nietzsche murió hablando, dicen que hablaba, se metía en un establo a hablar con un caballo y murió totalmente enloquecido. Y cuando él murió, alguien dijo, Friedrich Nietzsche está muerto y Dios está vivo. O sea que el hombre no puede desde su orgullo negar a Dios. Y de hecho, a esta persona que decía que buscara filosofía y aprendiera a usar el cerebro, yo le decía, mira, yo te invito a que te lea bien la filosofía para que con la misma filosofía tú te des cuenta que Dios existe, porque existe. Y los filósofos lo han determinado basándose en razonamiento. Y si tú quieres entender un asunto más claro todavía, ve a la Biblia como palabra de Dios. Y si tú quieres saber cómo es que nosotros aprendemos a usar el cerebro, el libro de Proverbios enseña a usar el cerebro de manera muy concreta y muy clara. O sea que nosotros tenemos que de esa manera testificar. Y una persona me decía que lamentablemente había mucha gente en la iglesia que engañaba, que se lucraba y todo eso. Y yo le decía, sí, eso es verdad. Hay mucha gente que lo hace, pero lo que hacen eso, lo hacen por el engaño de su corazón. Dios no nos mandó a eso. Y finalmente la persona decía, gracias por entender lo que te dije y gracias por hacer la diferencia, porque me parece que tú no eres como la gente que yo conozco. Entonces hay que ver qué versión del evangelio le ha llegado a la gente. Entonces, si nosotros buscamos la sabiduría de Dios, volviendo desde el primer versículo, no te olvides. Esto te va a dar a ti largura de días y aumentará la paz en tu vida. Recordando lo que refuerza esto en Juan 14:27, la paz que Dios da, que no la da como la da el mundo. Y luego viendo la parte que dice, no se aparte de ti la misericordia, y luego dice, hallarás gracia. Entonces nuestra vida debe estar como en ese ámbito. Nuestra vida debe estar en ese ámbito. Y cuando nosotros vemos acá que nos dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, y luego dice, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Recuerden cuando el Señor le pidió al pueblo, o le aclaró al pueblo cómo debía ser ese tema de consultar la palabra. Dios quiso que el antiguo Israel, o sea, Dios le dijo, estas son mis palabras y tú las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te levantes. Y hablarás con ella andando por el camino. Y hablarás de ella cuando te acuestes. La tendrás escrita en todas partes. O sea, como que cuando usted ve eso, uno dice, pero Dios mío, ¿y qué es lo que le pasa a Dios? Que Dios quiere que yo esté tan saturado de su palabra. Esa es la vida del creyente. Esa es la vida del creyente. O sea, que luego dice el salmista que sus mandatos o sus dichos no son gravosos. O sea, no nos debe molestar. Yo pienso que si nosotros no somos muy dados a la escritura, muy lectores de la escritura, escucharla, leerla, practicarla, y de repente nos sentamos y decimos, oye, pero estoy como cansado de la palabra. O sea, yo pienso que si eso ha cruzado algún día por nuestra mente, tenemos que revisar eso, porque es un mal síntoma. El pueblo de Dios se caracteriza porque dice que escucha su voz y le sigue. Y es algo que tenemos que pensar en esta mañana. Hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres demanda no a que seamos expertos en Biblias, sino que la parte de la palabra de Dios que yo sí conozco y que me ha impactado, que yo la viva de manera clara delante de las personas que me expectan o que me observan. Así que, hermanos, ya en conclusión, una vida marcada por el recuerdo constante de la palabra de Dios y guiada por la misericordia y la verdad es una vida bendecida con paz, favor y dirección de Dios. Eso es algo que tiene que estar presente en nosotros. O sea, recuerden ese no te olvides, una vida marcada por ese recuerdo constante. Recuerden que hay un refrán que dice que saber es recordar a tiempo. O sea que si nosotros sabemos la palabra de Dios y ya está escrita en nuestro corazón y está atada a nuestro cuello como ese collar de gracia, tenemos que recordarla a tiempo. Y recordar
que debemos pedir a Dios que nos ayude a escribir sus mandamientos en nuestro corazón y vivir conforme a ellos. Recuerde que corazón no se refiere al órgano que bombea sangre en la palabra. A veces cuando pensamos en corazón, puede ser que pensemos en el corazón que late en el pecho. Corazón, que es la palabra hebrea lev, eso significa centralidad, centro del hombre, el centro del ser, lo que el hombre es, lo que el hombre maquina, lo que el hombre evidencia. Entonces es allí donde nosotros tenemos que pensar que la palabra de Dios debe estar escrita en esa tabla de ese corazón o centro nuestro, que es lo que hace que nos manifestemos como personas. Que Dios les bendiga mucho y nos permita pues tener estos mandamientos siempre presentes. Señor, siempre oramos a ti, Señor. Siempre pedimos un montón de cosas, Señor, que entendemos que necesitamos. Ahora te pido, Señor, que en tu misericordia, en tu bondad, nos ayudes a hacer una oración dirigida por ti. Nos recuerda lo que Santiago enseña, que dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. No nos permitas pedir mal. Ayúdanos, Señor, a buscar tu dirección a través de tu Santo Espíritu para que pidamos bien. Sí, Señor, tenemos necesidades, tenemos un montón de cosas que quisiéramos poner delante de tu presencia. Pero ayúdanos, Señor, a hacer de la petición de sabiduría un clamor evidente, un clamor latente, un clamor priorizado, porque sabemos, Señor, que eso está en la base de todo. Muchas bendiciones no llegan porque no obedecemos tu palabra. Mientras tú deseas bendecirnos ampliamente, nosotros conspiramos con nuestra desobediencia para que esta bendición no llegue a nosotros. Así que ayúdanos, Señor, a pedir esa sabiduría que necesitamos. Y también, Señor, permite que esta sabiduría tuya sea escrita en el centro de nuestro ser, para que desde allí pueda emanar como actos, como acciones, como testimonio, que finalmente servirán para traer gloria a tu nombre. Mira, Señor, lo que hemos hecho en esta mañana. Henos aquí una vez más, Señor, guárdanos y protégenos. Y ante todo, permítenos ser un pueblo que busca misericordia tuya y un pueblo que busca verdad en ti y un pueblo que está esperando en ti y solamente en ti, porque tú eres nuestro Señor y nuestro dueño. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga una vez más, hermanos.